Se acerca la fecha más especial del año. ¿Será un año nuevo, vida nueva? ¿O seguimos como siempre? En este video lo vamos a ver. Tango y fin de año, ¿qué debemos hacer? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más reflexivo que armar un rompecabezas con piezas mal recortadas. Y me estoy refiriendo a cómo encarar el tango para el año nuevo, porque esa fecha o ese transcurso entre el fin de año y el año nuevo puede generarnos alguna melancolía, como también mucha diversión. Quiero decir, celebrar el fin de año en el baile de tango es una experiencia que va más allá de simplemente marcar el paso. Diría que es un ritual cargado de emociones, recuerdos y sueños compartidos. Y muchos organizadores, entendiendo que hay mucha gente sin familia y sin amigos o con amigos en la milonga, suelen tener el buen tino de proponer encuentros para bailar, alentando a que cada persona lleve su comida para disfrutar de una noche única. Ya todos sabemos que el tango es en esencia un diálogo entre dos cuerpos que se encuentran en la pista, que no es solo un baile, sino una forma de comunicación que trasciende las palabras y que hasta hace que el estómago tenga mariposas. Pero al llegar el fin de año, este diálogo se vuelve más profundo y en un punto nos invita a reflexionar sobre lo que vivimos o sobre lo que quisiéramos vivir. Digo, ¿qué significa el fin de año en el tango? Y mi punto de vista es que el fin de año representa un momento de cierre y renovación. Es una época en la que, por un lado, nos detenemos a mirar hacia atrás como para recordar los momentos y las personas que nos hicieron bailar con más ganas, o como para pensar en las milongas donde compartimos risas y lágrimas con amigos y desconocidos. Y por otro lado, nos hace pensar que debiéramos despedir lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo. Cuando decís despedir lo viejo, ¿te referís a cuando mi pareja me dijo adiós? Lo cierto es que la celebración de fin de año en una milonga no es solo participar de una comilona con baile, sino participar de una fiesta de emociones. Más aún, incluso pensaría que bailar en una noche tan especial es como escribir una carta a nuestro yo del futuro, con el anhelo de encontrar un próximo año lleno de más tangos, más abrazos y más momentos compartidos. Pero en ello también hay que decir que cada milonga tiene su propia personalidad y al celebrar el fin de año, varios milongueros y varias milongueras también se llenan de dudas acerca de cómo se sentirán esa noche, porque varias veces la incertidumbre de lo que traerá el nuevo año se siente en la pista como si bailáramos una despedida y una bienvenida, como si pudiéramos bailar con el propósito de olvidar lo que quizás nos dañó para seguir adelante. Y acá me parece fundamental entender que dar la bienvenida a un nuevo año implica más que simplemente asistir a una milonga con algo rico para compartir. Me parece que se trata de un proceso emocional profundo que nos invita a reflexionar sobre nuestras vivencias pasadas y a limpiar el camino para lo que está por venir. Por eso, creo que ir a la milonga la noche de fin de año no solo significa llevar una ofrenda de comida, sino también una carga de experiencias acumuladas, de alegrías, tristezas y también, hay que decirlo, algunos rencores. Y en ello estoy convencido de que en esa fecha, en esa noche tan especial, debiéramos empezar un nuevo ciclo haciendo borrón y cuenta nueva, lo cual significa de que seas capaz de liberarte de los dolores que te acompañaron. Y sé que lo que voy a decirte ahora podría sonarte difícil, pero pedir disculpas a quienes ofendiste puede ser sanador. Es un acto de valentía que te va a permitir sanar relaciones y dejar atrás las mochilas que cargaste en la espalda. Y en el contexto de la milonga, esto quiere decir que, así como en el abrazo de tango se comparte
un espacio íntimo, también debiéramos compartir la sinceridad y la humildad de reconocer nuestros errores, algo que al hacerlo no solo te permitirá sanar heridas, sino que te abriría la puerta para un bienestar interior. Yo la puerta la abrí varias veces, pero siempre me golpeó en la nariz. Y lo cierto es que el tango nos enseña que si pudiéramos despedirnos de lo negativo, cada baile sería una oportunidad para empezar de nuevo, una oportunidad para dejar atrás lo que no nos sirve y desarrollar el camino que nos merecemos. Y aquí me parece importante decir también que el acto de compartir en la milonga no se limita a lo material, como llevar un plato para disfrutar. Que bienvenido sea poder satisfacer el apetito. Compartir también significa ofrecer una sonrisa, un buen abrazo y una disposición para conectar con los demás. De modo que si pudiéramos dejar atrás lo que nos pesa, nos permitiríamos bailar con mayor libertad. La magia del tango radica en su capacidad para unir a las personas y para transformar el dolor en belleza. Y tengamos presente que esta fecha es propicia para que podamos crear un camino hacia un futuro lleno de esperanza. Pero no solo alcanza con decirlo, me parece que para conseguir ese futuro es esencial también prepararnos una lista de deseos que guíe nuestro camino hacia el crecimiento personal y el disfrute del tango. Por lo que te propongo que realices este ejercicio de crear tu propia lista, con el fin de que te ayude a enfocarte en lo que quieras lograr, tanto en cuanto a la dirección que querés darle a tu vida como al provecho que querés sacarle a tu baile. Y en función de querer ayudarte con algunos puntos de la lista de deseos, te comparto algunas ideas. En primer lugar, una de las prioridades debiera ser mejorar nuestra calidad de baile. Tomar clases de tango es fundamental. No importa si somos principiantes o bailarines experimentados, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que inscribite en talleres o toma clases grupales o privadas con el fin de descubrir nuevas técnicas y estilos que enriquezcan tu experiencia en la pista. Una práctica que va a ayudarte a mejorar tus conexiones con la pareja y la música. Otro deseo, lee al menos 1 o 2 libros de tango en el año. Y si pudieras leer sobre el baile de tango, tanto mejor. La literatura sobre el tango es rica y variada, desde la historia hasta estudios sobre su significado cultural. Y te diría que no subestimes el poder de un libro, porque no solo ampliaría tu conocimiento, sino que también te podría ayudar a comprender mejor cómo desplegar un baile a otro nivel. A mí ningún libro me va a decir cómo bailar mejor. Por eso sigo como estoy. Y otro deseo para agregar a la lista para el próximo año es identificar al menos una de las 4 orquestas clásicas como las de Pugliese, D'Arienzo, Troilo y Di Sarli. Algo esencial para nuestra formación musical. No puede ser que cada vez que suene un tango preguntes a la persona que abrazás: ¿Vos sabés qué orquesta estamos bailando? Cada orquesta tiene un estilo único que influye en la forma en que bailamos, y escuchar su música y familiarizarte con sus obras podría ayudarte a desarrollar un sentido más agudo del ritmo y la interpretación, que terminaría por ofrecerte una experiencia de baile más profunda. Y por supuesto, en la lista de deseos no puede faltar el establecer nuevas relaciones, conectar con otros, sean milongueros, milongueras, organizadores o gente dedicada profesionalmente al baile de tango, puede brindarte la oportunidad de crecer en muchos aspectos. Todas las relaciones pueden ser una fuente de inspiración que te ayude a aprender o mejorar. Y por último, también podríamos incluir en la lista de deseos algunos aspectos prácticos, como prometernos a nosotros mismos no pelear por nuestro lugar o nuestra silla en la milonga, y no solo para dar un paso hacia la paz personal, sino para contribuir con la armonía en general, o evitar discusiones con exparejas en la pista
que no sirven para otra cosa más que para poner tensión entre los implicados y crear un clima de perturbación emocional. Pero, como sea, creo que es importante armar nuestra lista de deseos para que tengamos un verdadero próspero año nuevo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Sea como fuere, llegar al fin de año y comenzar uno nuevo es como cerrar un capítulo en un libro y abrir uno en blanco. Una etapa que nos invita a reflexionar sobre los momentos vividos, los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Pero también es un tiempo para agradecer por las personas que conocimos, por los abrazos compartidos en la pista y por las risas que nos acompañaron. Porque de lo que estamos hablando es de que la vida continúa y debiéramos hacer algo con ella, honrarla como decía la poeta y amar a este mundo que nos llena de placer. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos el próximo año mientras paso a paso pasa la cultura.